Génesis 1. Hoy abordaremos la pregunta: ¿quién es Dios? Génesis 1:1 dice la santa palabra de Dios: y Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La pregunta ¿quién es Dios? Es más que una simple interrogante. No solo se trata de buscar una definición, sino que implica un desafío epistemológico. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el origen, naturaleza, métodos y límites del conocimiento. Cuando tú te preguntas qué es lo que sea, sin darte cuenta estás haciendo un estudio. ¿Qué implica? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Se come? Eso, sin que nos demos cuenta en la filosofía, se llama epistemología. La epistemología, en otras palabras, responde a las preguntas: ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué es el conocimiento y cómo lo adquirimos? ¿Cuáles son las fuentes confiables de conocimiento? Y en el contexto de la fe cristiana, la epistemología nos ayuda a entender cómo podemos conocer a Dios, distinguiendo entre el conocimiento humano, o sea, la razón y la experiencia, y la revelación divina, la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. En estos dos ámbitos, ¿quién pienso yo que es Dios y quién he experimentado que es Dios? Y por el otro lado, ¿qué dice la palabra de Dios de quién es Dios? ¿Y qué dijo y qué dice Dios mismo acerca de sí mismo? ¿Me explico? Cuando las personas se quedan, yo recuerdo cuando llegué a Cristo, me comencé a preguntar por qué creía lo que creía, sin darme cuenta que era la epistemología y todas estas cosas. Yo no sabía qué es eso, pero siempre me he preguntado por qué creo lo que creo, por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago. Este año, la iglesia, a través de las diferentes áreas, ministerios, esfuerzos que estamos haciendo, vamos a tratar con todo el corazón en que tú conozcas a Dios. Vamos a levantar la verdad en esta iglesia. Vamos a elevar la verdad para que tú tengas un peso doctrinal más consistente. Y que puedas decir con toda confianza: yo creo y yo pienso esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Desde el punto de vista del conocimiento, hay diversas formas en que las personas buscan conocer la realidad. Como te dije hace rato, el empirismo. O sea, el conocimiento a través de los sentidos. A mí me toca a veces convivir con gente de otras naciones. Y en este último viaje nos llevaron a comer como comida de la oficina.
nos llevaron a comer a un restaurante mexicano. Ya sabrán yo qué emocionado estaba de voy a venir hasta acá a comer pozole. Y no tiene nada más pozole, pero pues quieres probar otras cosas, ¿no? Y entonces toda la mesa estaba discutiendo si el chile pica o no pica. ¿Cuál es la respuesta del mexicano? ¿El chile pica o no pica? ¿Sí pica? ¿Todos los chiles pican? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Depende. Pero un extranjero, ¿qué va a decir? Si pica. Entonces, ese conocimiento, ¿en dónde yace? En el empirismo. ¿Me explico? En el conocimiento a través de los sentidos. Un mexicano normal, digo que ha experimentado, pues, come un chile en vinagre y va a decir, que sí pica, pero no tanto, ¿verdad? Pero de ahí nos vamos a las demás variedades de chile. Y ahí cada quien tiene su estándar, ¿no? Algunas personas algunas cosas las podemos conocer a través de lo que percibimos con nuestros sentidos. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu. Por lo cual, no lo podemos ver ni tocarlo directamente. El problema de ser una iglesia que busca la presencia de Dios para satisfacer la necesidad de sentir está distorsionado del propósito de cómo Dios quiere que lo conozcamos. Está desviado del propósito de cómo Dios quiere que lo conozcamos. El racionalismo es otra manera. El conocimiento a través de la razón. Tal vez algún químico en alimentos diría, no, mira, el chile pica por la capsaicina. Entonces, diferentes chiles, razas, nos daría ahí una cátedra de por qué el chile pica, ¿verdad? Entonces ahí podremos tener un conocimiento a través de la razón humana. Pero cuando nosotros queremos y podemos construir argumentos filosóficos y lógicos sobre la existencia de Dios como argumentos de el mundo, el universo es tan grande, es imposible que estemos solos, o todas estas cosas que a veces has pensado o has escuchado a otras personas argumentar. Cuando tú vas a los argumentos cosmológicos, teológicos, puedes alcanzar a entender ciertas cosas, pero como la razón humana es limitada, no puede captar más que lo que captamos a través del ojillo de una puerta. Alcanzamos a ver algo de Dios, alcanzamos a entender algo de Dios, pero eso no nos permite comprender a la naturaleza, no nos permite conocer su naturaleza, quién es Él, cómo se llama, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta. Y tenemos la revelación. La revelación es el conocimiento por Dios mismo. Dios se ha dado a conocer a través de la creación, como dice Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 1. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Salmos capítulo 19, verso 1. Acompáñame, vamos a escarbar en la palabra. Salmos capítulo 19, verso 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios
Y el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega hasta el último rincón del mundo. La creación nos enseña que hay un Dios. Pero también tenemos a la Escritura. Dios nos ha escrito un volumen, nos ha escrito una carta magna para que sepamos quién es Él, cuáles son sus nombres. Y en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces Dios se ha revelado a sí mismo. Pero tenemos la creación. Sabemos que ante esta hermosa obra tuvo que haber un diseñador inteligente que estableciera los parámetros para que todo esto pueda existir. Pero también, a través de la Escritura, podemos conocer quién es el Dios de la creación. Podemos conocer sus nombres, podemos conocer muchas cosas a través de la Escritura. Pero Dios no se quedó ahí. Dijo: me voy a revelar aún más. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la misma imagen de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿De quién estamos hablando? De la máxima revelación de quién es Dios, Jesucristo. De modo que quedarnos con una búsqueda sensorial es muy pobre. Quedarnos con una búsqueda a través del racionalismo es casi igual de pobre. La mejor manera de responder a la pregunta ¿quién es Dios? Es ir a lo que Él ha revelado. Sabemos que Dios es creativo, ¿verdad? A mí me encantan los peces porque veo tanta creatividad. ¿Cómo se te ocurrió hacer al caballito de mar? ¿Cómo se te ocurrió hacer este pez ballesta de tantos colores, tantas formas, que se comen los corales y que en tu plan sus desechos formen las playas tan hermosas que nos gustan? Todo está conectado. De una manera hermosa, Dios, con toda su inteligencia y su capacidad, diseñó todo lo que vemos. Vemos la Escritura y podemos ver a Dios diciéndonos, como veíamos hace rato en doctrina: clama a mí. ¿Te gusta que yo hable contigo? ¿No eres un Dios distante que está ya ocupado en tus cosas, sentado en tu trono, rodeado de ángeles? ¿Tú quieres que yo hable contigo? Sí, clama a mí.
Ay, pero ¿a poco me vas a responder? Sí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Wow. Ahora sé, como pudo haber dicho Job, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora sé. Ahora conozco. ¿Que a ti te gusta que yo platique contigo? ¿De qué cosas puedo platicar contigo? Y a través de lo que dice la palabra de Dios, básicamente Dios nos dice de todo, de lo que tú quieras. No hay un tema que no puedas tocar conmigo. ¿Tienes miedo? Platiquemos. ¿Estás preocupado? Platiquemos. ¿Estás amargado? Platiquemos. ¿Estás enojado? Platícalo. ¿Me fallaste? Siéntate. Pongámonos a cuentas. Platiquemos. El mundo, mis hermanos, ha hecho a un Dios a su propia imagen. Cuando tú tienes la revelación de Dios, dice Romanos capítulo 1 que en sus ideas se envanecieron en sus ideas, en sus pensamientos, y fue tan confuso lo que pensaron que se confundieron totalmente y empezaron a adorar a las criaturas. Y empezaron a adorar al sol, a la luna. ¿Por qué? Porque resistieron la revelación de Dios. ¿Quién es Dios? No nos podemos basar en nuestras especulaciones, sino en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y sobre todo en la Biblia. Y sobre todo en la persona de Cristo. En los mismos capítulos de Génesis y hasta Apocalipsis podemos ver quién es Dios. Pero en Génesis, que acabamos de abrir, en Génesis 1, descubrimos un nombre clave que nos ayuda a conocer su identidad. En el hebreo, en el capítulo 1, verso 1 dice Elohim. Elohim. Que quiere decir el Dios creador. El Dios creador. El Dios creador supremo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo preguntamos quién es Dios, tenemos que llegar a la conclusión de que Dios es el origen de todo. Él es el principio. Él es el fin. Él en el principio, Elohim, creó los cielos y la tierra. Dios no es parte de la creación. Dios es el autor de la creación. ¿Quién se sabe toda la tabla periódica de los elementos? No pregunto quién se la sabía. Ahorita, ¿quién se la sabe? O sea, hay unos 2, 3 ñoños aquí que sí se la saben. Tú y yo necesitamos todos esos elementos, ¿sabes? Tú necesitas magnesio, calcio, yodo. Dios no necesita nada de eso. Por favor, cacha lo que te acabo de decir. Tú necesitas un montón de cosas, ¿verdad? ¿Quién tiene hambre? Porque tu cuerpo te está diciendo, aunque sea un danonino, ¿quién tiene sed? ¿Quién necesita un abrazo? También, entonces, no, pues, ocupa un apapacho. Dios no necesita nada. Y cuando decimos nada, es que no nos necesita a nosotros.
Quiero que entiendas eso. O sea, cáchalo. Repite, Oscar lo hace mucho, ya me da pena hacerlo, pero repite conmigo. Dios no me necesita para nada. Anda una herejía por ahí que dice que Dios nos quiere salvar porque sin Él, Él sin nosotros está incompleto. No, no, nosotros estamos incompletos sin Él. Dios no es parte de la creación, Él es el autor. Su poder se manifiesta en la creación. Él es el único que le puede hablar a cosas que no existen. Existen. Tú y yo no. Tú y yo no podemos hacer eso. No tenemos la autoridad. Y aunque en Cristo Dios nos ha dado autoridad, para eso no. Dios nos ha compartido atributos. Por eso tú te puedes imaginar una manzana y la puedes hacer, porque nos ha compartido atributos como la moral y otras cosas. Pero crear, tú necesitas elementos para transformarlos, sí. Pero crear de la nada, no. Él sí puede. Esto se le llama el fiat divino. Dios dijo y fue. Dios dijo y fue. Génesis 1:3, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Es un Dios de orden y propósito. Cada día de la creación tiene un plan. Su soberanía es sobre todo lo creado. Hollywood le encanta, pero le encanta poner a una niña endemoniada, desgreñada, arañada, que vomita verde y que le presentan un crucifijo y burlarse, derretirlo, comérselo. Le ha encantado por años enseñarle a la gente, Dios no puede con el diablo. Pero eso no es lo que nos dice la revelación de la palabra de Dios. De hecho, lo que nos dice la palabra de Dios es que Satanás es padre de mentira, porque ha sido mentiroso desde el principio. Oh, pastor, es que yo vi en una película. No, hermano, si tu entendimiento de Dios viene de ver Chucky, estás pero perdido. Tu revelación tiene que venir de la palabra de Dios. No hay otro Dios. No hay otro que pueda crear como Él. No hay otro Dios. No hay otro que tenga más soberanía que Él. No hay otro Dios. No hay otro Dios que pueda llamar las cosas que no son y sean creadas. Es bien importante que entiendas esto. Dios gobierna sobre su creación. Algunos filósofos han dicho que Dios es como un niño que hizo un barquito de papel, le gustó su barquito, pero puso el barquito en el agua y se fue. Y todo lo que sucede en ese barquito está fuera de control del niño. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es verdad. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17. Colosenses 1, 16 al 17.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. El mundo dice, ya no hay que tener tantos hijos porque nos va a acabar todo y luego ya no nos va a alcanzar nada. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Fructifíquense y multiplíquense y llenen. ¿Está lleno? ¿Le vamos a creer más a Dios o a Thomas Malthus? No, es que los recursos son limitados. Entonces hay que administrarlo porque pues si hay 2 manzanas y hay 3 cabezas, ya no cuadra. Yo me atrevo a decirle a Thomas Malthus, a ver, tarado, lo que a ti te falta de tu ecuación es que Dios crea la manzana y si Él manda a que haya 1000 cabezas o no sé qué va a hacer con tantas manzanas o no sé qué va a hacer, pero si Él ha dicho que llenemos la tierra y Él la creó y Él la sustenta, tengamos hijos. Pero hoy no, 2. Ahora los cristianos, no, yo ya no me quiero casar. Y si me caso tengo un hijo. O no, yo no quiero tener hijos. Nada más para traerlos a sufrir al mundo. Ay, pues ¿qué le vas a hacer al niño? Esos razonamientos no son de Dios, mis hermanos. Esos razonamientos no. Tú sufres mucho, o sea, mi pregunta sería, ¿y tú estás sufriendo así mucho como para, ay, no hubiera nacido porque, ay, ¿cómo sufro? ¿Qué estás hablando? Si la iglesia no atesora, Oscar nos lo dijo muy claramente hace 8 días, por la falta de formación espiritual, las naciones se pierden. Si nosotros como iglesia no tenemos una formación espiritual y nuestros hijos no tienen una formación espiritual, por eso andan agarrando ideas estúpidas de allá afuera. Ten los hijos que Dios te dé. Si Dios te da 2, gloria a Dios. Y si Dios te da 4, gloria a Dios. Y si no te da ninguno, pues gloria a Dios. Y si te da 50, ora mucho. Mis hermanos, nuestra vida tiene sentido. Y tiene que tener sentido y propósito dentro de lo que Dios es, su intención y su revelación a nuestras vidas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la intención de Dios para ti? ¿La sabes? Si yo te pregunto a ti, si yo te pido a ti, haz un ensayo y tú dime a mí, ¿cuál es la intención de Dios para ti? ¿Lo podrías hacer? Dios es redentor. Fíjate lo que dice ahí en Génesis capítulo 2, verso 4. Hace rato estábamos, ¿cómo va la canción que estábamos cantando al último? No, la penúltima. En totalidad a ti. ¿De verdad la estabas cantando o te sentiste inspirado a cantarla porque está bonita la letra? ¿O neta entendiste lo que estabas cantando? En totalidad a ti.
doy mi alma y corazón. Todo lo que tú quieres hacer conmigo, yo lo voy a hacer. A donde tú me quieres mandar, yo voy. Jóvenes y señoritas de aquí van a salir a las misiones. Y yo quiero ver que sus papás sostengan lo que cantaron hoy. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. Aquí se nos introduce un nombre más. Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Mostrando no solo que Dios es el creador, sino que es el Dios Elohim, Yahvé, el Dios creador que se relaciona con su creación. ¿Por qué el hombre es un ser social? ¿Por qué el hombre es un ser relacional? Porque Dios nos hizo su imagen y semejanza. Y en ese sentido, Dios es un Dios relacional. ¿Dónde comienza todo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una relación y unidad perfecta. Tan perfecta que son uno solo. Pero hay relación. Y Dios, en su amor, quiere compartir esa relación. Crea a Adán y Eva y dice, nos la vamos a pasar bomba. Yahvé Elohim, el Dios creador que se relaciona con su creación. A partir de este tiempo en adelante, Dios Elohim, en la revelación al ser humano, será conocido como Yahvé, en hebreo, Jehová, como nosotros lo conocemos. Y una mujer como Agar, una esclava egipcia, y luego vamos un día a platicar de esto, en medio del conflicto donde Abraham la corre y ella está muriendo de hambre y deja a su hijo en la base de un árbol ya para que se muera, ahí se presenta un ángel y ahí es donde entonces esta mujer sin mucho entendimiento dice, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Jehová. Este Jehová, este nombre de Jehová, es el nombre que vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, verso 14. Éxodo 3, verso 14. Vamos a leerlo desde el 11. Está Moisés, lo único que ve es una salsa ardiente. Hasta ahí, ojo, vamos a ver si entendimos. Moisés ve una salsa ardiente, pero que no se quema. Y se acerca y escucha una voz que le dice, Moisés, quítate los Nike porque estás en Tierra Santa. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿qué tipo de conocimiento es? Empírico, ¿verdad? Sentidos. Vio y oyó. ¿Cierto?
Y ahí empieza una plática. Verso 11, pero Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a sacar de Egipto a los hijos de Israel? Como Moisés, lo único que ve hasta ese momento, que la zarza ardiente le dice, tú vas a ir y vas a sacar al pueblo, su pregunta refleja algo. ¿Qué refleja? Del entendimiento de Moisés. Que él en ese momento no entiende quién es la voz que le está hablando, y entonces se tiene que referir hacia sí mismo. Yo no tengo la capacidad. Tú no conoces quién es Faraón, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo para ir contra él y decirle que deje ir al pueblo? O sea, déjame explicarte. A lo mejor no sabes cómo está el rollo aquí, pero el Faraón, yo. El Faraón, yo. ¿Qué quieres que yo haga con él? Entonces vamos a ver el verso 12. Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Ahora, tú sabes quién es el Dios que está hablando con él, ¿verdad? Pero él no sabe. Él no sabe. Entonces, ¿quién reconocería ahí en la esquina de su casa, quién reconocería a Carlos Slim? Así, sin que diga un letrero, Carlos Slim. ¿No, verdad? Y si él te dice, ve a Telmex y pide esto y esto, tú le dirías, ay, ¿a poco nomás porque yo voy? ¿Me van a dar todo eso? Sí. Es más, yo voy contigo. ¿Tú qué vas a pensar? Loco y yo, ¿verdad? O sea, ¿de qué te vale que este desconocido te diga que va a ir contigo si tú no lo conoces? Tú hay muchas cosas en esta vida que no has ido y que no estás haciendo porque tú todavía no entiendes quién te está mandando y quién está contigo. No, nomás no lo acabas de cachar. Yo voy contigo y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto del pueblo, ustedes servirán a Dios sobre el monte. O sea, Dios le está diciendo, esto vas a ver que, para que veas con quién estás tratando, chavo. Cuando tú vayas y saques el pueblo, tú vas a venir aquí y me vas a adorar. Bueno, vas a adorar a Dios. ¿Sabes qué quiso decir eso a Moisés? Absolutamente lo mismo que hubiera querido decir para ti y para mí. Ok. ¿Por qué? Porque Moisés dice esto. Pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan cuál es su nombre? ¿Te das cuenta del absoluto desconocimiento de Moisés? Y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. En ese momento ya hay una revelación. Y Moisés logra entender en lo que la zarza ardiente le está diciendo, que yo soy el que soy. Quiere decir, yo soy el que siempre he sido, soy y seré en absoluta perfección. Que domino todo, gobierno todo conforme a mi voluntad. Eso es lo que logra alcanzar a entender. Jehová es el Dios que cumple el pacto. Ve y dile al pueblo de Israel, el Dios que hizo un pacto con sus padres me ha mandado a cumplir ese pacto.
Ahora, Hebreos nos dice que Jesús es superior a Moisés. Porque la promesa que Dios le hizo a nuestros padres, Adán y Eva, de que la simiente de la mujer se iba a levantar uno, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, esa promesa ya se cumplió. Él envió a su Hijo a cumplir la promesa que le había hecho a nuestros padres. Y la cumplió, no para librarnos de Egipto, para librarnos de la muerte, del diablo, del infierno y de nosotros mismos. Yo soy el que soy. Eternidad, fidelidad, presencia constante. El Dios que rescató a Israel de la esclavitud. Y entonces podemos entender que Dios es creador, fiel, amoroso, y esto es consistente porque podemos ver su amor y fidelidad a través de la historia. No es un Dios lejano, es un Dios cercano a su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús se identificó en Juan capítulo 8, verso 58 como yo soy. Dios no solo nos creó, sino que también nos redimió en Cristo. No estamos solos. Él está 100% involucrado en nuestras vidas. Entonces Dios es el mismo creador y redentor hoy. Es el mismo Dios de la creación. El mismo Dios de la creación es nuestro Salvador. Israel conoció primero a Dios como redentor al sacarlos de Egipto, al redimirlos de la esclavitud. Y luego les hizo entender que Él era el creador. En Cristo vemos a Dios como el redentor y restaurador de la creación caída. Pero a través de ir caminando con Cristo, vamos entendiendo poco a poco su señorío, su autoridad, quién es Él, su dignidad. Hace rato estábamos platicando. El texto que estamos viendo en doctrina es, puedes dirigirte a Dios como amigo. Sí, en la cercanía, en que está involucrado, en que no es ajeno, en que no es distante, pero nunca en la conchudez, en la falta de respeto, en la falta de reverencia, porque entendemos que Jesucristo es nuestro Salvador, pero es el creador de todo lo que hay. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Vamos a ver en nosotros cómo es que lo que ocurrió con Israel ahora ocurre con nosotros. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Verso 21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado,
para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Quién es Dios? Hemos experimentado cosas, hemos experimentado su presencia, hemos experimentado que realmente su obra es real en nuestras vidas. Hemos experimentado cambios, cómo Él nos ha ido cambiando, nos ha ido transformando. Nuestra fe no es vana, porque sabemos qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y este entendimiento lo tienes que abrazar. Esto que estamos platicando hoy no se me puede olvidar para el martes, porque esto le da identidad a quién eres en Cristo, esto le da identidad a quién eres si tú dices que eres cristiano. Si tú olvidas esto, si tú ahorita estás pensando en los chilaquiles, si tú ahorita estás pensando en cualquier otra cosa y no atesoras lo que estamos platicando hoy, mi hermano, me da pena por ti. Que no puedas estar experimentando una fe verdadera, creciente, con un peso en la verdad. Por último, ¿cuál es nuestra respuesta cuando entiendes quién es Dios? Todas las personas son desconocidas y delante de una persona con una salud mental buena, todas las personas sin conocerles o no merecen un respeto y un cuidado porque han sido creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Pero cuando tú conoces a una persona o te es revelado quién es esa persona, automáticamente una serie de valores y de conceptos aterrizan. Entonces, ¿sabes cómo puede responder esa persona? ¿Cierto? Cuando yo conocí a mi suegro, yo sabía que había un papá de Eva, sabía que estaba ahí, pero era un ente. Si yo me lo hubiera encontrado en el Oxxo, lo hubiera tratado con el mismo respeto que cualquier otra persona. Pero en el momento que Eva me dijo, Daniel, él es mi papá, automáticamente hubo una etiqueta ahí, ¿verdad? Que decía, de sumo cuidado, tratar con mucho respeto. No le digas que le vas a la América, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando tu jefe, lo mismo pasa con quien sea. ¿Cuál es tu respuesta a este conocimiento de quién es Dios? Tu respuesta a Dios, tu dinámica con Dios hoy tiene que cambiar. Nuestra respuesta que corresponde al entender quién es Dios, delante de quién estamos, número uno es reconocer su poder y a eso le llamamos adoración. De modo que por eso comenzamos la iglesia con cantos a Él. Y si tú estás en total, ay, eso tarda. Otra vuelta, Jorge. Esa ni me gusta. Si estamos convencidos y creemos que Dios está aquí, te estás comportando como un pelmazo.
¿Cierto o no? Pero, ok, estamos aquí en la iglesia. Pero entonces la palabra nos dice que todo lo que hagamos, sea de pensamiento, palabra o hecho, lo hagamos para Dios. O sea, en adoración. ¿Necesitas estar en la iglesia para adorar a Dios? No. O sea que si tú afuera vives sin reconocer quién es Él, eres un pelmazo. Tú y yo podemos salir de la presencia del presidente de la nación más poderosa. Tú te vas a llevar tus mejores ropas, te vas a comportar como nunca te has comportado en tu vida, te vas a ir a cortar el pelo, las uñas cortadas. Ay, sí, no me huele. ¿Se acuerdan hay un personaje que se llama Mr. Bean? Y hay un sketch donde se está checando todo lo que se tiene que checar porque va a conocer a la reina. Y cuando por fin la conoce, le da un cabezazo. Mis hermanos, nosotros nunca salimos de la presencia de Dios. Nuestro comportamiento delante de Él debe ser el mismo aquí que en todos lados. Y tenemos que reconocer que hemos fallado en eso. Pero hoy tenemos que avanzar más. Número 2, aceptar que la redención solamente puede ser a través de Jesucristo. No hay otra manera de autorredimirnos. No hay otra manera de ganarnos el cielo. No la hay. Solamente a través de Cristo. Porque solamente en Él fueron depositados tus pecados. Y solamente Él se presentó como sacrificio. La paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó por ti. Fuera de Cristo no hay salvación. Y si tú, aunque vengas a la iglesia, sigues haciendo tus vagos, inútiles y torpes intentos por salvarte a ti mismo, arrepiéntete. O sea, cambia de pensamiento y ven a Cristo. Y por último, nuestra tercera respuesta que debemos dar cuando entendemos con quién estamos tratando, vivir en obediencia a su voluntad. Vivir en obediencia a su voluntad. Y eso le llamamos discipulado. Vayan a todas las naciones de la tierra y hagan discípulos. Enséñenles todas las cosas que yo los he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes. Como estuve con Moisés, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Así que no podemos separar a Dios como creador y redentor. Lo conocemos en su totalidad cuando le damos el señorío sobre nuestras vidas. Así que, ¿qué podemos contestar hoy a la pregunta ¿quién es Dios? Él es el creador todopoderoso, Elohim, pero también es el Dios personal que nos redime y nos guía, Jehová. Nuestra respuesta, la única respuesta que podemos tener hacia Él es conocerlo, confiar en Él y vivir para su gloria. Te quiero leer, para terminar, Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. En Él fue creado todo lo que hay, en los cielos y en la tierra.
todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. I know. Vamos a orar. Si nunca lo has hecho, empieza a hacer hoy. Habla con Él. Bien. Hace rato le enseñaba a los de doctrina. Hay varios tipos de voces cuando oramos. Cuando yo estoy en la intimidad con Él, casi ni puedes oír mi voz porque estoy en total intimidad con Él. No quiero ni levantar yo la voz. Pero cuando estamos aquí, es una oración del cuerpo, ¿ok? Así que vamos a orar con tu voz de cuando le hablas a alguien por teléfono. ¿Sale? No tengas miedo, nadie te va a escuchar. Habla con Él, dile lo que le quieres decir. De una manera sencilla, reverente y concreta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tus bondades. Gracias por tu amor. Reconocemos quién eres tú. Tú eres el creador de todo lo que hay. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Te adoramos y reconocemos tu santo nombre, Señor. Nos rendimos delante de ti. Señor, gracias por toda tu bondad, por toda tu misericordia, por toda tu gracia para con nosotros. Señor, queremos amarte, bendecirte, glorificarte en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, queremos caminar de una manera digna de ti. Reconocemos que fallamos todavía, reconocemos que erramos al blanco, que te hemos fallado, que te hemos quedado mal. Te pido perdón, Señor. De toda la iglesia te pedimos perdón. Y si hay alguien aquí que aún no te conoce, te ruego, revélate a su corazón. Que hoy a través de la palabra haya podido entender quién eres tú y te entregue su vida. Se arrepienta de sus pecados, te pida perdón y te entregue todo lo que es. Gracias porque nos has revelado. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por haber venido a este mundo, caminar entre nosotros, enseñarnos que sí se puede vivir en santidad y morir en una cruz por nosotros. Te amamos con todo el corazón. Eres la razón de nuestro existir. Te damos gracias por todo esto. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso fuerte a tu Creador.